Muchísimas gracias, don Walter. Y precisamente para detallar más sobre el expediente 21.754, que es esta propuesta de reforma, contaremos con la intervención del diputado Ariel Robles. Buenos días a todos y todas. Primeramente, muchas gracias por la invitación y por permitirme acercarme a este espacio para compartir con ustedes. Agradecerle mucho a don Randall, a Walter, que no lo conocía, pero sí leí la resolución de la Sala Primera y pues ha sido un instrumento muy importante para poder dar un debate dentro de un espacio como lo es la Asamblea Legislativa, que es sumamente complejo. A mí no me gustan mucho los podios, entonces si me ven un poco incómodo es porque no me gustan mucho estos espacios, pero bueno. Yo antes de cualquier cosa quería decirles algo que me parece importante de señalar, tal vez no para las personas que estamos acá porque lo tenemos claro, pero para las personas que siguen este espacio, ¿verdad? Y un poco para ponernos en contexto de la importancia que tienen los tiburones. Yo siempre digo, yo no soy biólogo ni abogado, pero sí soy muy buen lector, ¿verdad? Y entonces antes de abordar un tema siempre me gusta como leerlo, estudiarlo un poco para entenderlo y para generar un vínculo con el tema que me lleve a mí a moverme incluso en lo más profundo de mi ser, en mis sentires y defenderlo desde esas convicciones. El tiburón martillo alcanza su etapa de madurez a los 8 años más o menos. Es a ese momento, a los 8 años, que tiene la posibilidad de empezar a reproducirse. Y cuando inicia esa etapa de adultez y de reproducción, se reproduce más o menos cada 2 años. Es decir, para llegar a esa etapa, vive 8 años y a los 8 años, cada 2 puede reproducirse. Es decir, pescar tiburones martillo no es como lo tomo de aquí y mañana hay otro que está ahí. Eso no es así. Esa realidad no es así. Y eso lo convierte en una especie absolutamente vulnerable. Vulnerable, sumamente vulnerable y sumamente frágil. La pesca que está dándose hoy de tiburones martillos, ese ceviche de bolillo que se comen o que comemos cuando vamos a algún lugar, muchas veces son de bebés, tiburones. Ahora don Randall nos enseñaba algunos ya en una etapa adulta, pero hay muchos que son bebés tiburones. Y esos tiburones que hoy se están pescando, hoy en este momento, mientras estamos acá, se están pescando, no se van a suplir fácilmente ningún plumazo. En ese momento crítico y en ese momento crítico que nos encontramos, se necesita legislación, se necesita necedad como la de don Randall, hace un rato que decían la palabra necios, necedad como la de don Randall y necedad como la de un montón de personas de este país que tenemos una conciencia absoluta de que hay especies que simplemente no se puede seguir jugando y lucrando con ellas. De una manera irresponsable, de una manera desequilibrada, de una manera pues que en absoluto lo llevarán a la desaparición. Pero no solamente llevarán a la desaparición de la especie misma, porque habría que protegerla simplemente por el hecho de que es una especie en peligro de extinción, va a desaparecer. Es que eso va a desaparecer, no la vamos a ver más, no va a existir más en nuestros ecosistemas, va a ser nada más, va a aparecer el tiburón martillo en los billetes, pero en la vida misma no va a existir. Ya por eso requeriría de todos los esfuerzos necesarios para protegerla. Pero es que si a los que les interesa la plata, les interesa la economía, la desaparición del tiburón martillo va a causar un impacto ecosistémico que pueda arriesgar las mismas pesquerías. Es que esto no es solamente por un tema humano, de sentido común, de protección de las especies, es por un tema incluso de esos equilibrios socioeconómicos que requieren esas zonas. Porque una vez que no esté el tiburón martillo, ¿quiénes van a suplir dentro de la cadena alimenticia, esa cadena que se desenvuelve en la magia de los ecosistemas? ¿Quiénes van a suplir sus roles? ¿Cómo se van a alterar las poblaciones de las diferentes especies que conviven dentro de esos ecosistemas? Y eso no es discurso politiquero, no, es ciencia.
Es lo que la ciencia nos dice, es lo que la ciencia nos advierte, y lo siento mucho porque estamos en tiempos de la anticiencia y nos gobierna la anticiencia, pero hay que hablar desde la ciencia. Y hablar desde la ciencia, lo que nos dice, desde la planificación, lo que nos dice desde ahí, hablar de la ciencia, la planificación, lo que nos dice es que proteger el tiburón martillo hoy, proteger los tiburones hoy, proteger las especies en peligro de extinción, es hablar de futuro. El resto es muerte, es un camino de muerte que nos impactará incluso a las personas y a las comunidades que ahí viven, que hoy no están entendiendo lo que está pasando. Que no están entendiendo, no han llegado a entender a tener la conciencia profunda de lo que está pasando. Entonces yo quería decir eso de entrada, porque me parece que desde ahí debemos movernos en lo que sentimos y en el por qué estamos haciendo esto. Porque ciertamente hay una contrapropuesta discursiva en la que quieren pintar al ecologismo, al ambientalismo como un grupo de personas fuera de sí, necios y necias, que piden cosas que parece que están irracionales. Lo siento mucho, el ecologismo es racionalismo, el ecologismo es protección, el ecologismo es vida y el ecologismo tiene todo el sentido del mundo y no tenemos por qué tener vergüenza y no tenemos por qué sentirnos intimidados ni vulnerables en este contexto por defender esas posturas desde ahí. Y al menos yo no tendré ningún problema, nunca, por defender esas ideas ecologistas por las cuales a mí me tocó llegar a una asamblea legislativa donde la principal, ahí reina lo incongruente, ¿verdad? Ahí reina lo incongruente todos los días. Pero si hay incongruencias mayores, las estamos viviendo en materia ambiental. Prácticamente luchas en solitario, prácticamente muy pocas. Quedamos a la hora de discutir el acuerdo de Escazú, ahora a la hora de proteger el tiburón, a la hora de perder un proyecto para proteger las abejas porque las están matando, las están envenenando y también son claves para los ecosistemas, incluso para la misma producción. Es que ven a lo que nos estamos llegando. No. Y yo sé que aquí estoy en un espacio que hay total conciencia de la discusión actual. El problema mayor es que allá afuera todavía no hay conciencia real de lo que está pasando en nuestro país. Este proyecto de ley es un proyecto que se presentó el 20 de agosto, se presentó el 17 de diciembre del 2020, 17 de diciembre 2020. Un grupo de diputadas y diputados lo presentan en la Asamblea Legislativa, la intencionalidad del proyecto. Yo no voy a entrar en los pormenores. Creo que aquí hay una conciencia suficiente de por qué estamos en esto. El proyecto entra en el 2020, tiene la intencionalidad de proteger las especies que están en peligro de extinción, que se encuentran dentro de CITES. Responde a toda una justificación técnica científica por resolver algo que debería estar resuelto simplemente con la aplicabilidad de nuestra legislación, pero que aún así, bueno, en medio de este debate político, discursivo, nos parecía importante o parece importante que pues continuemos con la discusión y hagamos que esta legislación sea todavía más clara, más evidente, y bueno, el proyecto pretendía eso. Un proyecto en Asamblea Legislativa, me disculpan si digo algo que ya todo el mundo sabe, pero me parece, tengo un mal de profesor, me parece que es muy importante conocer los procesos dentro de la Asamblea Legislativa para poder tenerlos claros, porque con esos procesos podemos defendernos más. En el 2020 entra el proyecto de ley. Cuando un proyecto entra como nuevo, se le asigna una comisión. La comisión lo dictamina, lo pasa al plenario. En el plenario hay 2 momentos en los que los diputados pueden mocionarlo, y cada vez que lo mocionan, eso se llama vía artículo 137, cada vez que lo mocionan, el proyecto vuelve a la comisión por un tiempito para discutir esas mociones, ver si se aprueban o se rechazan, y vuelve a pasar al plenario. Entonces, el proyecto de ley pasa a comisión, se dictamina, se regresa al plenario. En el plenario hay 2 momentitos, vía 137, que se le llama quemar el día. Pasan en esos 2 momentitos a la comisión, se devuelve al plenario, ahí a como está, ¿verdad? A como ha sobrevivido el texto, y una vez que está en el plenario, pues entonces el proyecto se le abre otro espacio que son mociones de reiteración. Los diputados pueden repetir las mociones en el plenario donde están los 57,
Y finalmente, si ya pasó por eso, se vota en primer debate, se vota en segundo debate y se va al Ejecutivo para ser firmado y que sea ley de la República. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque me parece importante contarla para entender el descalabro que hizo esta Asamblea Legislativa. El proyecto de ley había sobrevivido, fue dictaminado en comisión, quemó primer día 137, quemó segundo día 137, y por una insistencia de algunas diputaciones, que insistimos que se tenía que votar en el primer debate ya, porque ya se había cumplido con todo, pues la Asamblea Legislativa actual optó por algo muy bonito, que fue meter una moción para volverlo a comisión desde el principio. El 20 de agosto enviaron el proyecto de ley para atrás. Esto prácticamente es borrón y cuenta nueva, es volver a empezar con el proceso. Eso fue lo que hicieron el 20 de agosto, regresar a comisión ese proyecto de ley. Otro dato importante, el proyecto fue presentado el 17 de diciembre del 2020. Los proyectos tienen un plazo de vigencia cuatrianual, duran 4 años en discusión. Si a los 4 años no se presenta una moción para que se le extienda la vida otros 4 años, y tiene que ser aprobada por los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, si no se hace eso, el proyecto se archiva automáticamente. Entonces, ven lo macabro de lo que pasó. Lo devolvieron a comisión con la intencionalidad de que el próximo 17 de diciembre se le venzan los 4 años y muy posiblemente lo archiven, ¿verdad? En eso se encuentra el proyecto de ley. En medio de esa discusión del proyecto de ley, cuando discutíamos mociones para consensuar puntos, para que los que decían que era una locura, los ambientalistas, no tuvieran esos argumentos, en medio de una negociación en la que participaron personas de las diferentes organizaciones, que participó Marviva, FECO, todo el mundo participó ahí, logramos concretar un proyecto que era lo más cercano, digamos, hasta donde podíamos ceder, que es el texto actual. En medio de esa discusión, para que ustedes tengan una idea de cómo estamos, Incopesca solicitó un espacio antes de que se votara una moción de consenso, fuera de micrófonos, para que don Heiner llegara. Don Heiner, que es enemigo de los tiburones. Don Heiner, presidente, y que tiene el rango de ministro en Incopesca. Nadie nuevo en Incopesca. Trabajado por años en Incopesca. Por eso cuando don Rodrigo Chávez dice que él está en contra de los mandos medios, eso es pura mentira, ¿no? No tiene problema cuando el mando medio se le acomoda a un sector económico, porque a veces más bien lo pone de ministro, para que siga siendo, y yo voy a hacer mi inmunidad política, los chorizos de toda la vida. Porque eso es lo que se hace hoy en una institución como Incopesca. Porque si Incopesca no cumple con la legislación, es porque ahí por debajo pasa algo. Y eso no se ocupa ser uno, pues, no se ocupa ser muy experto para verlo. Don Heiner llegó a comisión a decirnos, vean, no aprueben esa moción que ustedes tienen ahí, donde consensúan que especies de interés pesquero y tiburones, no aprueben esa moción. Nosotros ya no pescamos tiburones. No, ya no se pescan tiburones, ¿verdad? Pero nos preocupa el impacto que va a tener en los pescadores. Entonces yo le decía, póngase de acuerdo, don Heiner. Si no se pescan tiburones, ¿cuál es el riesgo de que entonces quede explícita su protección vía ley? ¿Cuál es el problema? Si ya no se pescan. Es que me preocupan algunos pescadores, y siempre la excusan los pequeños pescadores, pero es que el problema aquí no son ni los pequeños pescadores, que aquí estamos hablando de intereses grandes. Pues entonces hay una contradicción muy importante, y por eso se hizo esa discusión. Posiblemente la promovía él que fuera fuera de micrófonos. Igual aprobamos la moción. Finalmente, hoy estamos contra reloj, pero más que venir a darle noticias espeluznantes y pasar un poco por los sustos, yo quiero decirles lo siguiente.
yo no puedo decirles que todo el plenario, ¿no? Porque eso es irreal. Sí les puedo decir que hay 6 y que se nos van sumando otras personas, pero que bueno, yo puedo garantizar 6 personas que vamos a dar la discusión en protección de los tiburones los siguientes años que nos queden en la Asamblea Legislativa. Que si entierran ese proyecto de ley, que ni hagan mucho loco, porque al otro día vamos a ir a presentarlo de nuevo y vamos a volver a iniciar el proceso y vamos a seguir. Porque esa es la vía correcta. Y porque cuando a usted escoge caminar por la vía correcta, no importa cuántos palos le metan, no importa cuántos huecos le abran para que se vaya, usted sigue caminando por esa vía, sigue caminando incansablemente por esa vía. Entonces, por ahí vamos a caminar. Entonces, don Randall, si a usted le han dicho necio por querer proteger a los tiburones, sepa que en la Asamblea Legislativa hay un grupo de necios que va a seguir a la par suya, dando la pelea para proteger los tiburones en este país. De verdad, no con boberías, no con tonterías, porque también conozco el proyecto de ley del que habló hace un rato Walter, y no con boberías. De verdad, don Walter, de verdad las organizaciones aquí presentes, sepan que vamos a estar con ustedes en algo que consideramos absolutamente justo. Y bueno, si a los tiburones les toma 8 años para alcanzar su adultez, les toma mucho tiempo para alcanzar su adultez, 8 años, el tiburón que está llegando hoy a tener una etapa adulta para poder iniciar su vida reproductiva dura 8 años. Ya yo sé que me queda un minuto, ya voy a cerrar. Termino diciéndoles esto, y disculpen. 8 años dura un tiburón sobreviviendo. Hoy dura 8 años sobreviviendo, pulseándola por no ser asesinado, dura 8 años peleando para poder alcanzar una vida adulta. Si lo logran los tiburones, lo vamos a lograr nosotros también con este proyecto de ley. Vamos a sobrevivir el tiempo que tengamos que sobrevivir, porque los tiburones la están pulseando por sobrevivir, Entonces nosotros día a día vamos a pulsearla para que sigan sobreviviendo. Muchas gracias. Estamos ya sobre tiempo, pero no quisiera suprimir el segmento de preguntas. Entonces tenemos ya nuestros 3 expositores. Las personas que tengan alguna pregunta pueden acercarse a micrófono, y los que nos siguen por el Facebook Live las pueden dejar en el área de comentarios. Yo aprovecho para hacer una cortita dirigida precisamente al señor diputado sobre qué mecanismos existen para que nosotros, gente común y corriente, pueda incidir precisamente en estas iniciativas de ley para que no se archiven, digamos. Bueno, muchas gracias por la consulta. Bueno, nosotros también en una carrera contra el reloj, como nos lo devolvieron a comisión, seguro con la intención de que nos quedáramos queditos, pues no nos vamos a quedar queditos ni queditas. Entonces el próximo martes, que está en la Comisión de Ambiente, hemos corrido, digamos, para poder preparar un dictamen y que el proyecto vuelva al plenario. Entonces el próximo martes en la Comisión de Ambiente va a estar la discusión, o vamos a insistir de parte nuestra en la discusión para que ese dictamen se pueda votar. No sabemos realmente si tenemos los votos o no, pero sí creemos que hay que echarse el pulso cada día que nos restan hasta llegar a esta fecha para poder hacer que ese proyecto avance, ¿verdad? No solamente como un mensaje necesario en el avance del texto, sino porque nos parece que como un mensaje también de que no hemos perdido, ¿verdad? Porque yo creo que si de algo se empoderan algunos sectores de la política es de la desesperanza, ¿verdad? Y entonces, a mí me toca perder en la Asamblea Legislativa casi que todas las votaciones todos los días, pero a pesar de que pierda las votaciones no pierdo la esperanza.
Entonces, esa es nuestra consigna y entonces es muy importante la presión de las comunidades, es muy importante la presión de las organizaciones que les vean. Hay muchísimas diputaciones que fueron a las organizaciones, que fueron a ustedes a tocarles la puerta para pedirles el voto. Pues entonces hay una responsabilidad también de mirarles a la cara y decir por qué votan una cosa de una forma u otra. A nosotros recientemente hay algo que se ha estado haciendo muy bien, los correos están saturados de mensajes de diferentes organizaciones en favor del proyecto de ley, en favor de la protección de los tiburones, el nuestro incluido, ¿verdad? Está muy bien, y un día estos decía, bueno, hay que decirles que nosotros estamos a favor, pero está muy bien esa presión y eso ayuda, cuando les ven a ustedes, cuando la gente está en las barras, dicen, bueno, no es solo una majadería, en este caso de Ariel o de Katia, que por ejemplo somos dos de las personas que estamos en la comisión, que estamos diciendo que vamos a votar para que el proyecto vuelva al plenario, porque empiezan a verles, ¿verdad? Y ven que ustedes existen, ven que están ahí, y eso evita de alguna forma de una mayor libertad a la hora de las votaciones y que tal vez las medidas de presión o el ruido que les están haciendo algunas diputaciones no sea solamente el de un sector económico que llama para decirles, no me vote eso porque no, ¿verdad? Porque yo quiero seguir con mi negocio. Sino que haya un empate en el ruido, por lo menos, para decir, bueno, aquí hay otra mirada también y hay gente también que le está poniendo atención a esto. Entonces, a mí me parece que eso es un mecanismo, pero bueno, próximo martes a las 9 de la mañana, de 8 de la mañana a 12 más o menos, es la Comisión de Ambiente, que es donde se discute este proyecto de ley y que sería importante siempre acercarse a las barras de la Asamblea Legislativa como para que les vean y para menos que cuando votan, que vean a quién le están votando, ¿verdad? Y bueno, ojalá para que los tiburones vuelvan al plenario ya. Entonces, como que ojalá puedan acompañarnos y eso de verdad que ayuda muchísimo. Además es una forma de participación ciudadana muy importante. Sí, eso era. No sé ni siquiera si existe formalmente ese término, pero ese término fue acuñado por la industria pesquera. La primera vez que yo empecé a escuchar fue cuando trabajé con los pescadores de camarón en los años 90, y ahí le decían a uno que la fauna acompañante del camarón es un extra que nos da el mar, porque usted va a pescar camarones y 5 o 10% de lo que usted captura tal vez es camarón. La gran mayoría de lo que usted captura es fauna acompañante, o como dicen ahora, el bycatch, pesca incidental. Entonces decían, hagamos croquetas de pescado, aprovechemos este producto para hacer algo, porque es incidental, no fue nuestra intención capturarlo. Sin embargo, toda esa captura incidental tiene un rollo en el ecosistema. Y ahora que usted preguntaba también, los porcentajes, con el camarón, cuando se pesca camarón, 2-5% ahora es camarón, pero dicen que es dirigido hacia el camarón, y a veces descargan más de la mitad de lo que traen es pescado. Realmente es pesca de arrastre para pescado, pero dicen que es camarón y realmente por eso yo decía, utilizar esa palabra incidental es solo una excusa. Yo andaba pescando atún con este palangre y me cayó este tiburón, yo no quería capturarlo. Pues aquí en Costa Rica hay 3 meses del año que los barcos palangreros traen 80% tiburón, porque no hay dorado. Pero usted le pregunta al Instituto de Pesca, no, es que ellos están pescando dorado, el tiburón es incidental. Sí, pero el dorado es estacional, no hay dorado 6 meses al año. Aunque no haya dorado, siempre están dirigiendo hacia dorado, y el 80% de capturan es tiburón, es incidental.
Entonces esa palabrita incidental lo usa no solo Costa Rica, no hay que sentirse mal, esto es un timo a nivel internacional. Todas las industrias pesqueras hacen lo mismo y a mí me gustaría pensar que esta resolución de la Sala Primera en Costa Rica nos va a servir para empezar a atacar este problema a nivel internacional, porque cuando yo voy a estas reuniones internacionales, CITES, CMS, siempre sale este tema. Es que es incidental y que no es incidental, y según CITES es vida silvestre, pero según las instituciones de pesca son comerciales. Este conflicto está sucediendo en muchos lugares. Y a mí me gustaría imaginarme que Costa Rica va a arreglar este asunto y que vamos a liderar estos procesos en el mundo entero para eliminar esa palabrita y que hablemos nada más de capturas y mortalidades, porque eso es con lo que estamos tratando. Hay una... Tal vez, nada más para aclarar algo importantísimo, les voy a contar un secreto. Nosotros le ganamos en Copesca con su propia estrategia. Ese fue el cambio de juego que le hicimos. Se defendían con la pesca incidental y los atrapamos en la pesca incidental. Entonces, a veces para vencer a un enemigo, tenés que entrar directamente en la cabeza de ese enemigo. La pesca en este país se tiene que combatir con ciencia. Y ahí nada más para decirles esto, vean qué peligroso sería conceptualizar el término pesca incidental. Porque entonces imagínense a los políticos de este país conceptualizando pesca incidental. ¿Qué va a pasar con el voto de la Sala Primera? Lo van a desaparecer en el proyecto de ley de este susodicho diputado que se cree superhéroe. Y los superhéroes están en otras tiras cómicas, no en la que vive más de un político en este país. Entonces ahí sí seamos claros en eso. Mucho cuidado con pesca incidental, porque el término vino de la pesca, pero con la pesca y con el término le ganamos. Hay una pregunta más, tal vez cortita, bien, porque estamos sobre tiempo. Buenos días, sí, formo parte del Parlamento Cívico-Ambiental y represento a la red Nuestro Mar, certificados por la OMI, Organización Marítima Internacional, y mi pregunta es sobre la competitividad y la tecnología e innovación. Si tienen contemplado alguna inversión, digamos, en estaciones para monitoreo o para dar las rutas biológicas naturales del pez martillo en este caso. Tal vez voy a entrar un poco sobre lo que se estableció en Sala Primera y fue parte de las pretensiones iniciales de la demanda. El gobierno, en este caso el SINAC y el MINAE, tiene que trabajar en medidas y en coordinar interinstitucionalmente las formas para poder conservar precisamente a la vida silvestre marina. Y aquí es donde viene el tema más importante, es más, lo discutimos un montón en juicio. Todas las soluciones para evitar la pesca incidental de tiburones están sobre la mesa, pero es que no les da la gana verlas, porque no les conviene. Entonces, realmente muchos pensarían que es una inversión del Estado, pero es que ya la legislación existe y las soluciones ya están. Los DNP, todos estos años los DNPs han dicho, mire, aquí está, es esto. Es más, bueno, tal vez puedes explicar esa parte que es clave, la de tener realmente un vigilante a bordo. Bueno, primero que todo, Incopesca o la entidad del Estado no hace investigación. Tiene gente haciendo reportes y tomando datos, pero investigación científica publicada en revistas revisadas por pares, eso no existe aquí en Costa Rica, por lo menos por el Instituto de Pesca. Las investigaciones las hacemos ONGs, la academia y diferentes institutos. Y sobre lo que habla Walter, sobre los DNPs y de todo, bueno, usted puede leer los DNPs, digamos, hay como 4 del tiburón martillo, hay como 3 o por lo menos 3 de las otras especies, y ahí vienen un montón de cosas que hay que hacer, y una de las principales es, y algo que se discute hace mucho tiempo, son observadores a bordo. ¿Cómo sabe uno lo que está sucediendo en el mar? Dice la regulación, tienen que soltar todos los tiburones vivos. Pero ¿quién está revisando? Si un observador a bordo, usted ve que está vivo y hace que lo suelten y usted lo pone en la bitácora. Pero no hay nadie, ni siquiera en los muelles revisando. Entonces, por supuesto que todos los tiburones que capturan cuando llegan al muelle, tal vez traen más de la mitad de tiburón martillo. Y dicen, pero ¿eso fue incidental? ¿Quién va a decir que no? Entonces, sin observadores a bordo, el Estado no puede tener ninguna credibilidad en la información que están generando. En el juicio que estuvimos ahí, hasta le preguntaron al Incopesca, y el Incopesca decía que los datos se recogen en el muelle con la descarga, y muchas veces es el mismo pescador el que da los datos, porque no hay observadores.
Entonces, ¿qué credibilidad tiene eso? Y los DNPs tienen una serie de recomendaciones, que observador a bordo, que esto, que lo otro, que no pescar en estas áreas, que estos son santuarios y todo, pero a la vez nada absolutamente se implementa. La sala primera hasta hace un reconocimiento de eso. Estos DNPs están pintados en la pared. Hay un documento muy bonito y de todo, pero nada absolutamente de lo que dicen los DNPs se cumple. Entonces el DNP nada más es un documento para decir, mira, aquí tenemos DNP, sigamos exportando. Y ese es el problema. Realmente, volviendo a la reforma de Incopesca, necesitamos primero que todo eliminar esa junta directiva empresarial. Esa junta directiva no sirve, no ha servido nunca y cada vez es peor. Y necesitamos una institución que se maneje con ciencia, que las decisiones sean técnicas, porque si las decisiones en pesca siguen siendo políticas, y aquí en Costa Rica eso significa, ay, pobrecitos los palangreros, que son amigos míos, tengo que hacerles el favor, nunca va a salir adelante. Y nada más quiero recalcar así lo que dije ahora al final, si no respetamos las leyes que ya existen, ¿cómo vamos a avanzar en esto? Y respetando la ley y esperando que inventen legislación nueva que ya no tienen que violentar y obligándonos a judicializar todo. Ya es hora de que la ciencia se imponga y que avancemos en este tema. Y lamentablemente con Incopesca que tenemos actualmente, eso es un sueño. Sin la reforma de Incopesca, esos problemas van a ser recurrentes. Gracias, Randall. Bueno, muchísimas gracias. Estamos... No se pueden ir sin que les diga esto, porque tienen que saberlo y hay que hacerlo sonar. Empezamos con el tema de la extracción, cero extracción, porque ¿para qué vas a sacar un animal que está en peligro de extinción? Entonces la gran pregunta que queda en la cabeza de todos, ¿y las exportaciones? Entonces, si no se puede pescar, si no se debe pescar y no estamos sacando ni uno solo, entonces ¿qué valor tiene la exportación? Y es la otra movida que en algún momento yo se lo dije a Randall. No más extracción, no más exportación de ningún tipo de producto, subproducto, a fines similares y todas las clasificaciones que ustedes se puedan imaginar que se ha inventado aduanas y el Ministerio de Hacienda para exportar tiburones. Esa es la que ya está ahí. El ministro de Ambiente, pues seguro no es, yo no soy del agrado de él. Lo único que tiene que hacer es reconocer y mandar una nota técnica diciéndole a aduanas, no sale ni un solo tiburón más de Costa Rica. Eso es lo único que nos hace falta para aniquilar la idea de que los tiburones se pueden seguir extrayendo en Costa Rica y aún más grave, que se pueden exportar. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros 3 expositores. Les agradezco un aplauso para ellos.